Maestros, continuamos ahí, está un poquito dando vueltas de rey, alguna seguramente es conectividad. Maestros, hoy día tenemos una asistencia técnica virtual como para refrescar lo que nosotros conocemos, pero es bueno siempre refrescar, recordar y de tal manera también estar al día con nuestros conocimientos. En esta oportunidad, maestro, se ha preparado eh, lo que es, en este caso, sobre la didáctica de la matemática. Y la didáctica de la matemática, maestros, siempre considerando pues que esta disciplina es para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. No sé si están notando ahí la pantalla, maestros, me indican, por favor. Sí se observa, profesor. Sí, Sí, la didáctica de la matemática es una disciplina científica claro. fundamental que se enfoca principalmente en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los conocimientos matemáticos. O sea que acá nosotros sabemos, trata lo que es la metodología que utiliza el docente como también el proceso de aprendizaje del estudiante. Entonces, maestros, acá ya se unió nuestro amigo Ray. A ver si podemos escucharle su saludo a nuestro equipo. Maestro Genaro, te escuchamos. Buenos días, maestros, colegas, amigos. Reciban el saludo cordial acá de todos los amigos de la área de gestión pedagógica de la UGEL Guaylas. He tenido dificultades para ingresar, pero ya estamos. Muchas gracias, maestros, por la paciencia. Maestro Raimundo, también hay que ver que acá nuestro amigo, compañero, Andrés también ya se está, incorporando al trabajo, de tal manera sería bueno darle un saludo de aliento a nuestro compañero. Es una alegría tener esa noticia, estimado maestro, amigo. Bienvenido, ¿no? Bienvenido a tu equipo, ¿no? Hemos estado esperando con muchas ansias, sobre todo ver tu recuperación, ¿no? Gracias a Dios estás con nosotros y bueno, para seguir para adelante, ¿no? Estamos juntos para aprender juntos y para seguir adelante juntos también. Muchas Muchas gracias. gracias, maestro. Gracias, gracias. Gracias, maestro. Usted ahí siempre con esa predisposición, maestro, como cada uno de nuestros compañeros. Maestro de la maestra Carmen de Piscobamba me dice que tiene otras actividades. También maestro Jesús del Recuay me dice que está en el campo. De tal manera están pidiendo permiso, maestros. Y yo creo que vamos a seguir trabajando. Hoy día se ha a ver, hoy día, a ver quién está ahí. Se ha unido otra persona. Maestro Macedonio, maestro Macedonio, hay otra persona que se ha unido al grupo. Maestro Tafur, buen día. A ver, ¿qué está pasando ahí? Ya. A ver, Pernia, su internet está un poquito malo. Entonces, maestros. Hoy día vamos a refrescar, por favor, no les quiero obligar, sencillamente quisiera, maestros, la didáctica de la matemática tiene un auge desde los años 50, maestros. De tal manera, como le decía, se ha dedicado a estudiar sobre el proceso de enseñanza, las metodologías y estrategias que utiliza el docente para el proceso de enseñanza de la matemática, como también cómo aprenden nuestros estudiantes los conocimientos matemáticos. De tal manera, maestros, quisiera voluntariamente, con ese entusiasmo, con recorrer por su mente sobre la didáctica de la matemática, quienes han sido propulsores,
¿Qué teorías tienen? Por favor, no sé si cada uno de ustedes pueden participar maestros para hacer un recorrido y de tal manera también dar un consolidado lo que se va a hacer sobre la didáctica de la matemática. A ver, ¿alguno de ustedes maestros, alguna teoría sobre la didáctica de la matemática se acuerdan de los personajes que estudiaron como a nivel internacional como también a nivel nacional, ¿no? Yo sé que también tenemos referentes peruanos que se han dedicado a didáctica de la matemática como también internacionales. A ver, maestros, ¿alguien puede participar de alguna teoría sobre la didáctica de la matemática para el proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática que se ha impulsado en nuestro medio que es la matemática? Por favor, maestros, alguien, por favor. Te escuchamos, maestros. A ver, alguien que puede decirnos de algún personaje, un referente. ¿Nadie, maestro? Profesor Bruno, Dígame, maestro Siller, lo escuchamos. claro, interesante eh, mostrar la didáctica de la matemática, pero hay que tener en cuenta un aspecto, ¿no? Eh, no debemos de mantener la idea desde nuestros profesores de que la didáctica de la matemática estaría centrado erróneamente si yo quiero hacer una clase muy colorida o ¿cómo puedo decir? Está con esquemas, pero si yo no miro qué es lo que va a aprender el estudiante. Es decir, ¿no? Más nosotros tenemos que buscar estrategias diversas, incluso que no nos puede decir tampoco las metodologías formales o, como se puede decir, convencionales, para que pueda aprender los estudiantes. En ese sentido, la didáctica de la matemática, y nosotros lo vamos a dar a nuestros profesores, es como una ciencia que él va a conocer patrones generales de cómo son los procesos de aprendizaje. Pero más antes el profesor tiene que ver cómo está aprendiendo ese estudiante, cómo es su ritmo de aprendizaje, qué necesidades tiene de aprendizaje el estudiante para que yo haga la forma creativa, innovadora de que aprende el estudiante la matemática. Yo también he participado en algunos eventos donde decía, en este enfoque, donde se busca que el protagonista es el estudiante, no es tanto que el profesor ahora sea un artista en la didáctica, sino que él piensa cómo va a aprender el estudiante la matemática. Y si queremos traer acá a recordar algunos aportes de algunos, vamos a decir así, matemáticos, estaríamos partiendo pues desde antes de Polia, que ha dado, ¿no?, algunas pautas de cómo resolver los problemas, cómo plantear los problemas. De Guzmán también, y muchos más, ¿no? Incluso Brunner, Piaget, todos han aportado de alguna manera en que cómo se debe enseñar, cómo se debe comprender la matemática. Bueno, esa es una opinión muy personal y quisiera compartir con los colegas. Maestro Bruno, muchas gracias. Gracias, maestro. Interesante su aporte, maestro. Usted tiene toda la razón. Pero nosotros, como docentes de matemáticas, siempre también hay que tener esas teorías de los referentes, ¿no? Pero como nosotros somos docentes de matemática, ya podemos hasta inclusive combinar esas teorías que nos proponen nuestros estudiosos como referentes, ¿no? Y como usted dice, nosotros somos los protagonistas para que ese estudiante sea activo en su aprendizaje. Interesante, maestro, su opinión. Usted me ha dicho Polia.
para los pasos de Polia, que está para muchos de nosotros es trillado, ¿no? Conocemos de extremo a extremo, pero algunos todavía seguramente también necesitan fortalecer esos pasos que realiza Polia, inclusive en su libro original nos habla, pues, inclusive de resolución de problema paso por paso, ejemplificando. Qué bien, maestro, de Guzmán, los psicólogos que han aportado mucho en este campo son, por ejemplo, Brunner, tenemos a Piaget, como usted dice, Ausubel, el mismo Vygotsky, y estos matemáticos también han tomado esas iniciativas de los psicólogos para incorporar el trabajo del aprendizaje de matemáticas de sus estudiantes. De tal manera, el estudiante en didáctica de matemática es el promotor de su aprendizaje, es el protagonista. Y el docente, pues, es el que motiva, es el que abre el campo para que puedan aprender. Exactamente, maestro, muchas gracias por ese aporte. Otro maestro, por favor, si nos puede refrescar a algún teórico, aparte de Polia, de Guzmán, y también los psicólogos que nos ha mencionado, maestro Schiller, Brunner, Piaget, Ausubel, Vygotsky, que tenemos también, mucho han aportado a la educación. Escuchamos, maestro, alguien más que nos puede aportar sobre los conocimientos previos, quienes se han dedicado a la didáctica de la matemática. Maestro Efraín, ¿nos escucha? Sí, profesor, sí, ¿Nos puede aportar algo en estos saberes previos de la didáctica de matemática, maestro? ¿Algún efectivamente, referente que tiene usted como docente de matemática? sí, efectivamente, profesor, como le decía, es muy importante la didáctica, pero eh, hay en la actualidad, ¿no? De acuerdo a nuestro enfoque, que es resolución de problemas, tenemos que valorar bastante lo que propuso Polya, ¿no? Con sus cuatro pasos, y eso lo tenemos que tener siempre presente, ¿no? Especialmente en la educación secundaria, porque ya en la educación secundaria, pues ya es más abstracto, entonces es necesario que nuestros estudiantes comprendan, ¿no? Lo que quieren hallar, lo que quieren resolver, lo que quieren solucionar, ¿no? Y entonces en eso tiene mucho que ver la didáctica, ¿no? Y especialmente, pues, hay muchos, así como ya mencionó el maestro Stile, ¿no? Hay muchos que han estudiado la didáctica, ¿no? Pero tiene que haber uno que funcione, pues, ¿no? Al menos el de Polya creo que es el más representativo y en ello tenemos que apuntar. Es todo, profesor. Muchas gracias, maestro Efraín. Gracias por tu aporte. Quisiéramos escuchar, a ver, maestro Macedonio de Asunción. ¿Nos escucha, maestro? Maestro Macedonio, Vamos a cerrar. No, por favor, escolar es algo. Profesor Bruno, buen día. maestro, ¿cómo está, maestro Macedonio? Gusto de escucharlo. De igual manera, profesor Bruno, saludos desde el pueblo más hermoso del mundo, Qué lindo, maestro. Maestro, Andapsa. acá, si usted recién se está integrando, de tal manera estamos ya refrescando un poquito de la didáctica de la matemática, pero antes de eso, se está integrando nuestro compañero, Andrés Zabaleta de Ugel Santa, que estaba un poquito delicado de salud, que yo les comenté algún momento. Eh, Quisiera, pues, usted como compañero también darle un saludo a nuestro compañero Andrés. Sí, sí, profesor Bruno. Bueno, yo creo que hoy día estamos convocados para una reunión virtual, todos los especialistas de todas las mujeres de la región Ancash.
y también darle un cordial bienvenido a esta sala al profesor Andrés, que sin lugar a dudas, cuestiones de salud ha estado ausente, ¿no? Y qué mejor cuando ya está recuperando su salud. Yo creo que es la mejor manera de ir incorporándose al trabajo, pero también Dios mediante va a superar las dificultades que ha tenido, ¿no? Mu- Muchas gracias, maestro Macedonio. Continuamos con nuestro trabajo de tal manera, pues también, maestro Macedonio, hoy día estamos viendo sobre didáctica de la matemática. Nuestros compañeros que nos han antecedido hablaban de Polia, de Guzmán y como también nuestros psicólogos que han aportado bastante para la educación socioconstructivismo, que lo lleva nuestro currículum nacional de educación básica. ¿Algún referente más en didáctica de la matemática para usted, maestro Macedonio? Y Brunner ha aportado bastante en relación a la forma como aprenden los alumnos la matemática, ¿no? Yo creo que los fundamentos que ha dado Brunner hoy por hoy se debe ampliar, se debe ser extensivo, porque una forma de lograr un aprendizaje significativo es que el alumno tenga pues esas tres fases del contacto con el objeto matemático, ¿no? Lo que es el nivel concreto, pictórico y simbólico, ¿no? Si no logramos estas tres fases, siempre vamos a tener dificultades con nuestros estudiantes, ¿no? Nada más. Muchas gracias, maestro. Sí, interesante, maestro. Ya ves, los didácticos de matemáticas, lo que se han dedicado a didáctica de matemáticas, siempre le han tomado esto. O sea que la parte concreta, pictórica y la parte abstracta, ¿no? Maestro Andrés, le escuchamos, maestro. Sí, definitivamente que comparto plenamente con los teóricos que se están mencionando, ¿no? Brunner, Ausubel y los que más están ligados a la matemática, definitivamente que de Guzmán ha escrito pues eh, mucha información respecto a los procesos mentales que se dan para poder desarrollar las capacidades matemáticas, ¿no? Al mismo tiempo que también tenemos a Polya. Pero ahí, seguramente recuerdan ustedes cuando en las escuelas de formación se hablaba de un brasileño, en este momento se me fue de la mente, pero que él cuando definía la pedagogía y la didáctica, eh, decía que es el arte de enseñar, en el cual eh, interactúan varios factores, como por ejemplo el clima dentro del aula, el amor que se debe transmitir a los estudiantes cuando se desarrolla una clase, ¿no? Tiene que ver mucho con los momentos actuales. ¿Por qué nuestros estudiantes a lo largo de, digamos, las últimas décadas le han agarrado un temor a la matemática? Y seguramente que ustedes son testigos con los resultados que da el Ministerio de Educación, ¿no? Definitivamente que las mujeres son las que tienen más temor a la matemática que los varones. Pero eso tiene que ver mucho con el clima que generamos nosotros como maestros en el aula. Y ese clima precisamente tiene que también estar relacionado con lo que es didáctica, ¿no? O sea, cómo enseñamos, eh, qué, digamos, sensaciones emotivas transmitimos a nuestros estudiantes, qué nivel de confianza le damos y cuáles son esos procesos, pues, que nosotros empleamos para generar que el estudiante, pues, se motive internamente para que pueda aprender matemáticas. En ese sentido, eh, me quedaría yo con los dos términos, ¿no?
primero didáctica en términos generales y lo otro es más relacionado con lo nuestro, que es didáctica de la matemática. Gracias, profesor Bruno. Muchas gracias, maestro. Nos está dando más luces de esta situación. ¿Ves? Gracias, maestro. Eh, mira, Maestro, ya, a ver, ahí está Santiago. Te escuchamos, Santiago. sí, maestro, buen día, estimado Andrés, bienvenido, bienvenido nuevamente. Sé que tu reincorporación va a ser pues para el bien de todos nosotros, para poder trabajar en equipo, como siempre lo hemos hecho, ¿no? Y me alegra de sobremanera de que ya te encuentres con nosotros y seguramente la siguiente semana estaremos allí. Maestro, me llamó bastante la atención lo que decía Andrés, ¿no? Que el arte de enseñar, ¿no? También ese mismo autor decía que es el sello personal, ¿no? De cada docente de matemática, ¿no? ¿Cómo hacemos lo difícil fácil para que una persona lo pueda entender? En esa misma línea también, pues, me recuerda a Brusov, donde que él planteaba el contrato didáctico, ¿no? Donde que era un acuerdo de ambas partes, ¿no? ¿Qué roles vas a cumplir tú y qué roles voy a cumplir yo? Esto, pues, en la construcción de una situación problemática, ¿no? Y él distinguía pues tres situaciones, la situación adidáctica, la situación didáctica y la otra no recuerdo, pero eran tres situaciones que los definía bien claramente, ¿no? Y allí mismo él incorporaba el papel del error constructivo, que ahora lo llama el ministerio, ¿no? Y también él hablaba pues, de la canonización del aprendizaje o la institucionalización, ¿no? Pero esto partiendo siempre desde una construcción de situaciones donde que el estudiante tiene que poner en marcha todos sus conocimientos, todas sus habilidades, ¿no? Para poder solucionar ese problema. Y en esa línea también, pues, Polia y de Guzmán, también ya planteaban en los 70 eso mismo, ¿no? Sino que nuestra forma de enseñar en Latinoamérica ha sido pues transmitir conocimientos y se nos ha quedado hasta ahorita ese de transmitir conocimientos. Y Polia pues iba más allá de los cuatro pasos, no decir que era para matemáticas, era para resolver cualquier problema de la vida real, decía, ¿no? En, en esto era en su obra, El pensamiento plausible, si no recuerdo esa obra, ¿no? Muy bien, eso es lo que quería mencionar, estimado maestro y estimados compañeros. Uy, maestro, te pasaste. Gracias, Shanti. Ya ves, ahí seguramente ahí ya salió Brusó, Guy Brusó, ¿no? ¿Algún referente más, maestros? ¿Han escuchado de Juan Díaz Godino, maestros? Juan Díaz Godino, Él habla de álgebra, enfoque. Seguramente ahí vamos a recordar, el maestro. pensamiento algebraico. Claro, los pensamientos algebraicos, los pensamientos, sí, bacán. Tiene su enfoque que se llama enfoque ontosemiótico, ¿no? Y también tenemos a Hans Freudenthal. Seguramente se recuerdan, maestro, Hans Freudenthal es uno de los didácticos de la matemática que se ha dedicado, que tiene su teoría educación matemática realista. Un peruano que alguna vez el maestro Santiago nos hizo recordar, Uldarico Malaspina, uno de los referentes peruanos que tenemos el estudio de didáctica de la matemática. Otro, Bruno de Amore, un italiano también que bastante se ha dedicado al aprendizaje, enseñanza-aprendizaje de la matemática. Entonces, maestro, eh, para saber esos saberes previos que ustedes, que cada uno de nosotros tenemos, maestros, voy a compartir un enlace al grupo y cada uno de ustedes van a refrescar durante los 10 minutos que voy a ahí programar, maestro. Por favor, le voy a lanzar en el grupo un enlace, maestro, de tal manera quisiera que ustedes eh, ahí incorporemos, recordemos a los grandes referentes didáctica de matemática, inclusive
ese cuestionario o esos saberes previos también está con su retroalimentación. A ver, ojalá, maestros, que de tal manera se den tiempo los 10 minutos siguientes. Por favor, voy a dejar de compartir y de tal manera voy a lanzar ese enlace, maestros, ¿ya? Quisiera que me digan, maestros, si se abre o no se abre el, el enlace para poder prever. Hay veces no puede abrir y de tal manera vamos a estar ahí con cosas que va pasando el tiempo, ¿no? A ver, maestros, quisiera, a ver, ¿quién se atreve el, a abrir el enlace? Por favor, maestros, ahorita es 9:46, 9:56 estaríamos ahí viendo lo que ustedes han percibido de ese pequeño cuestionario. Por favor, maestros, díganme si se abre o no. Sí se abre, es del BBVA. Ahí está. De BBVA. Ay, caramba, no, no es. Ya ves, ya lo fregué. Es otro, es otro, es otro, es otro. Sí es, aprendiendo juntos. A ver, un ratito. No, es un enlace de cuestionario. Eso es para más ratito, maestros. Eso es para más ratito. Eso es para más ratito, es un videíto que también nos hace reflexionar. A ver esto, maestros. Son cuestionarios, maestros. Por favor, me indican si se puede abrir. ¿Se puede abrir, maestros? Sí, maestro Bruno. A ver, maestros. Sí se abre. Ya, 9:58 sería, maestro, por favor, les dejo trabajar. Allí dejen de trabajar en su escritorio, maestros, de atender. Material, ¿no? Que se ha producido incluso con la fase de Vangeli, de Brousseau, cuaderno de trabajo completo, con guía del docente incluso, ¿no? Ahora último, acaba de sacar una guía, ¿no? Donde plantea las situaciones problemáticas que deben enfrentar nuestros estudiantes en aula, ¿no? Y donde está claramente descrito, pues, ¿no? Todo lo que es el enfoque de la matemática realista, ¿no? Incluso acaba de sacar también una guía más sobre cómo hacer indagación matemática, ¿no? Con metodología en las aulas. Yo creo que hay bastante material, maestro, y de verdad que me ha gustado su cuestionario, ¿no? Porque he recogido bastante de ello. Eh, no, lo que nos estaría faltando ahora, cómo hacer que nuestros maestros, pues, lo plasmen, ¿no? En su día a día, ¿no? Y ahora, Muchas respecto al gracias. cuestionario como instrumento, ¿no? Ya me ha gustado, ¿no? La potencia ¿no? Que da esta herramienta, el Gemini, ¿no? Incluso ya yo veía también, quizás también cómo hacer también para ver también cómo se está, para medir sobre todo, ¿no? El impacto de la intervención de nuestros maestros en las aulas, ¿no? Justamente nosotros acá en el área de gestión pedagógica estamos preocupados por el impacto del refuerzo escolar, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta herramienta que usted ha traído ahorita, pues me parece, ¿no? Apropiada, ¿no? Me parece magnífica, que podríamos usarla incluso, ¿no? Para medir el impacto así rápido, ¿no? De cómo están avanzando nuestros chicos, ¿no? En el refuerzo escolar, por ejemplo, ¿no? Que tanto se está avanzando. Eso, maestro. Muchas gracias. Sería todo por Muchas ahora. gracias, maestro. Gracias por su percepción. De tal manera es formidable y nos apoya en este caso. Usted ha refrescado de todo lo que se ha trabajado. Por ejemplo, seguramente recuerdan ustedes cuando se trabajó rutas de aprendizaje, ¿no? Y allí está también plasmado muchas de estas teorías. De tal manera, hay veces no lo dábamos mucha importancia y lo dejamos, pero nosotros siempre debemos estar al tanto de esta situación porque somos un ente referente, un especialista que está para consulta de cualquier docente que está en aula, ¿no? De tal manera también de poder despejar sus dudas.
Y usted sabe también en nuestras instituciones también hay docentes que están bien preparados, que de tal manera nosotros no debemos dejar de pasar esta situación y tener nuestros conocimientos previos sobre didáctica de la matemática, los que han promovido. Te escuchamos, segundo. Buenos días. Buenos días, maestro Bruno. Buenos días, colegas. Buen día, mi estimado Andrés. Bienvenido al grupo nuevamente. Em, Interesante el tema, Bruno. Como usted dice, los colegas también, refrescando la memoria, ¿no? Y quizás algunas situaciones no lo tenía claro, creo que tampoco no lo había leído. Y haciendo memoria, Van Giel es cierto, en una fecha, creo que ya hace 7, 8 años atrás, la Universidad Santiago de Mayolo de Huaraz hicieron un curso, ¿no? Con la UGEL, no sé si sería la área Ancash, pero sí, recibimos una capacitación justamente con los niveles de algebarización de Van Giel. Interesante, y creo que también, colegas, escuché muy atentos la participación de ustedes, y siempre cuando iniciamos o queremos mejorar algo, se inicia de un contexto, de una situación, ¿no? Didáctica de la matemática inició el siglo pasado, en los años 50, en ese lapso de tiempo, en la que por la preocupación de los bajos niveles de rendimiento académico de los estudiantes, ¿no? Y creo que persiste hasta ahora, pero se ha dado un gran avance, ¿no? Donde el docente ahora ya no es la de antes, en la que era el más temido de la secundaria, ¿no? Estamos tratando de cambiar ello en las instituciones. Y también se ve en la actuar de ustedes, usted, maestro Bruno, ¿no? En su forma de cómo interactúa con nosotros y los colegas también, y creo que eso nosotros reflejamos con nuestros docentes, inclusive en nuestras aulas, ¿no? Y los aportes se han ido dando, ¿no? Desde Skinner, Brousseau, inclusive Pavlov, ¿no? En la que se busca mejorar, ¿no? El aprendizaje de las matemáticas en los estudiantes. Muy interesante, estoy refrescando la memoria y aprendiendo a la vez. He tenido 20 24 de 30, por ahí algo voy a seguir aprendiendo y creo que es muy importante. Eh, También me preocupa una situación, este maestro Bruno, interesante el tema de hoy día, pero también a las 10 tenemos una atención con respecto a las GEC. Creo que me voy a ausentarme de la reunión, espero que compartan el material para integrar a la reunión de la GEC, porque es la primera vez que voy a ingresar a una reunión GEC, porque me han llegado documentos de reuniones anteriores cuando ya había pasado 15 a 20 días después. Ya, maestro Bruno, No hay problema, permiso. maestros. Mm, Si ya termina su reunión, se integra, porque hasta las 11 vamos a estar, no sé si hasta qué hora tienen su reunión ustedes. Ya Ya, es cuestión de que ustedes se acomoden, maestro. Yo no puedo ya, decir, tiene que estar así o sí, ¿ya? Más ya, bien con maestrito, lo listo. que quedan, nos vamos a seguir Ya, interactuando. Quisiera, pues, gracias más bien, mm, segundo, que vamos a estar en contacto, ¿ya? ya, Gracias, gracias. perfecto. Gracias a ¿Ya? usted. ¿Alguien más, maestro, sobre el cuestionario y el contenido? Y cuestionario como instrumento y cuestionario como contenido. Maestra Carolina, buen día. Buenos días, profesor Bruno, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo está, maestra? Sé que recién se ha integrado ahí. Gracias también por integrarse al equipo. De tal manera, ahorita estamos en un proceso de una autoevaluación sobre la didáctica de la matemática para poder un poquito refrescar lo que nosotros conocemos y de tal manera también nos sirva para poder orientar a nuestros docentes que están en aula maestra. No sé si lo ha visto el cuestionario maestra. Todavía, ¿no? No, no lo he podido ver, recién me estoy conectando, ahora voy a revisarlo, no lo he podido Ya, ver. ya, muchas gracias, maestra. Vamos a estar en contacto Ya, acá ahorita. No sé si ya, Bruno. maestra se acuerda. Claro. Sí, también le recalcarle, maestra, que nuestro compañero
Andrés Zabaleta se está integrando al equipo, estuvo un poquito mal de salud, les comenté en Wari también, de tal manera su salud le veo bastante mejorado, inclusive hemos estado trabajando en Chimbote también con la mía, entonces sería bueno también que usted le salude a nuestro compañero Andrés de Chimbote, de Ugel Santa Maestra Carolina. Y el día 21 vamos a estar ahí con él y usted también seguramente nos va a acompañar. Claro, qué gusto tenerlo al maestro Andrés de vuelta. Nosotros hemos estado pendientes de su salud y le damos la bienvenida, ¿no? Ya nos conoceremos personalmente el día 21 acá en Huaraz. Un Sí, abrazo a maestro. todos. Muchas gracias, maestro. ¿Alguien más, maestro, sobre lo del instrumento? Maestro Macedonio, mejor a usted lo dejamos el micrófono. Macedonio, no me escucha Macedonio, creo que está con GEC. Maestro Siller, también, él también creo que está con GEC. Profesor Ya, Bruno, maestros. profesor, no, bueno, Maestro, mi apreciación muy interesante, eh, volver a revisar, quizás también ampliar de algunos aportes que han hecho muchos estudiosos en la pedagogía y sobre todo centrados al aprendizaje de la matemática. Esta literatura, ciertamente recién pues estamos nosotros revisando, ¿no? ujú, Hemos estado muy apegados a un conductismo, ¿no? Y recién estas nuevas orientaciones salen a la luz, como decíamos, en otros países y aplican estos principios, ¿no? Así como se ve, por ejemplo, en los países asiáticos, ya la matemática es pues, más práctica, parte de una realidad. También se consolidan productos, ¿no? Eh, y es muy bueno, de alguna manera, ir revisando esa cultura de la lectura, pues, en lo que es la metodología de aprender matemática por este tema cognitivo, ¿no? No es tan práctico, o sea, no es tan usual que el profesor de matemática, por ejemplo, esté utilizando estos principios. Ese principio, por ejemplo, del error, el principio de las situaciones auténticas, donde debemos de problematizar con el estudiante para que él despliegue habilidades, para que él pueda poner en juego todas sus habilidades, incluso habilidades que nosotros como profesores que hemos experimentado hay alumnos que tienen unas habilidades que no están regidas bajo un patrón, ¿no? No salen estrategias propias y eso es lo que se quiere, ¿no? Entonces acá también de alguna manera las teorías que nos han mostrado acá los estudiosos nos debe orientar a nosotros a que apliquemos bien lo que es la pedagogía en el aspecto de la didáctica de la matemática. Y bueno, creo que he superado el promedio y espero haberle ganado a Einer nada más, pues porque él es siempre mi respeto. tu rival de siempre, maestro. Una broma para que se alegre Sí, Einer. sí, sí, está bien, maestro, lo entiendo. Bacán, maestro. Muchas gracias, más bien, por su percepción, maestros. Entonces, ahora, yo quisiera que todos hablen, pero hay veces, también el tiempo es muy corto. De tal manera, maestros, voy a compartir la pantalla que estamos viendo para poder seguir trabajando. En este caso, maestros, ustedes saben que nuestra didáctica de la matemática, ustedes lo han refrescado y de tal manera, y ya lo hemos dicho, el objetivo principal es comprender y mejorar la relación entre los saberes matemáticos, su transmisión en el aula y la forma como los estudiantes adquieren, ¿no? Esta disciplina busca responder a muchas preguntas. Dentro de ellos tenemos cómo aprenden matemática los estudiantes. ¿Qué obstáculo encuentran en ese proceso? ¿Qué estrategias son más efectivas según la edad y el nivel educativo?
como también cómo evaluar adecuadamente el aprendizaje de matemáticas, ¿no? Entonces, maestros, en esta oportunidad, pues nosotros tenemos como referente, uno de ellos es Hans Freudenthal. Hans Freudenthal es un estudioso de didáctica de la matemática holandés, es el propulsor de la educación matemática realista, maestros. Educación matemática realista. A él le interesó cómo se debía enseñar y aprender matemáticas. Como bien han dicho ustedes, maestros, la enseñanza de la matemática en las aulas por nuestros docentes aún siguen siendo eh, alejados de la realidad y difícil de comprender por los estudiantes. Entonces, en este caso, Freudenthal quiere que el trabajo de la matemática se haga en las aulas a partir de problemas contextualizados. Entonces, como tal, él considera que la matemática es una actividad humana, no un conjunto de reglas ni algoritmos que transmites al estudiante. Entonces, en este caso, maestros, los estudiantes deben tener la oportunidad de construir su propio conocimiento matemático a través de la exploración de situaciones significativas y contextualizadas. Entonces, maestros, es interesante su aporte de Hans Freudenthal, promotor de educación matemática realista, que considera, exactamente ustedes habrán escuchado, que considera la matemática es una actividad humana y a la vez social. ¿Cuál es es fundamental entender que Freudenthal nos invita a qué? Poner al estudiante en el centro. Mejor dicho, el estudiante debe ser constructor activo de su conocimiento, conectar la matemática con la vida real. Mejor dicho, mostrar la utilidad y aplicabilidad de las matemáticas en el mundo que nos rodea, fomentar la exploración y el descubrimiento, permitir que los estudiantes hagan matemática en lugar de solo recibir matemática. Hacer, haciendo se aprende, dice, ¿no? Además, maestros, dice Freudenthal, sostuvo que el aprendizaje pasa de estructuras ricas y complejas del mundo real, mejor dicho, del contexto, a las estructuras más generales y abstractas y formales de la matemática, ¿no? La idea central de educación matemática realista, tenemos en este caso, maestros, es la matemática considerar como actividad humana. Otra vez estamos considerando, eso lo considera como matematización. Por lo tanto, si es una actividad humana, debe ser accesible para todos. El desarrollo de comprensión de matemática se produce en diferentes etapas, en diferentes contextos, de tal manera nosotros podemos problematizar. Entonces, maestro Freudenthal, propulsor de la educación matemática realista. Y la educación matemática realista, maestros, tiene 6 principios. Siempre hay que considerar esto, maestros. La educación matemática realista tiene 6 principios. Uno, es el principio de actividad, que considera Freudenthal que la matemática es una actividad humana. Principio de realidad, que para hacer matemática debe partir de situaciones problemáticas de la vida real. Principio de niveles, que el proceso de aprendizaje de matemáticas son graduales, que alguna vez ahí nuestro compañero macedonio nos ha considerado la gradualidad, en este caso de los concretos, pictóricos y los abstractos, ¿no? Y ya mira, ellos han considerado estos niveles.
Principio de reinvención guiada. Los conocimientos de modelos de los estudiantes que los estudiantes construyen en un contexto específico pueden utilizarlo en otro, para resolver otros problemas o en otros contextos. Principio de interconexión, maestros. ¿Qué nos indica acá principio de interconexión? Que los conceptos matemáticos, por ejemplo, en este caso nosotros tenemos nuestros 4 competencias matemáticas, se puede interconectar entre esas 4 competencias, no se trabaja aislado, como también nosotros podemos interconectar con otras áreas. Entonces, eso nos dice la interconexión. Y principio de interacción, ¿qué significa? Que el aprendizaje de matemática es un proceso social. Por eso le decía al inicio que el principio fundamental de educación matemática realista es una actividad matemática, es una actividad humana y una actividad social. A través de la interacción entre compañero con el docente, se va promoviendo el aprendizaje, que puede ser entre pares o en equipo, de tal manera van compartiendo las ideas. Entonces, maestros, educación matemática realista tienen 6 principios maestros. Dentro de ellos, principio de actividad, principio de realidad, principio de niveles, principio de reinversión guiada, principio de interconexión, que debe conectarse entre áreas como también entre competencias matemáticas. Y el último, principio de interacción, que es un proceso social. Como ustedes saben, Vygotsky, por ejemplo, decía, el aprendizaje es social. Y de tal manera ellos consideran todos esos principios psicológicos, maestros. Ahora tenemos Guy Brousseau y el maestro Shanti, que ahorita tiene otra reunión, nos ha dado refrescarle la mente, teoría de situaciones didácticas, que mucho lo consideró la ruta de aprendizaje. Guy Brousseau es un destacado investigador matemático francés, figura central en desarrollar la didáctica de la matemática en los años 70 como una disciplina científica. Guy Brousseau propuso que la matemática se construye principalmente a través de resolución de problemas. ¿Qué hice? En situaciones diseñadas por el docente. Por eso, hace momentos, hace 10, 20 minutos, nuestro compañero Santiago nos decía situaciones didácticas y situaciones adidácticas. Cada uno de ellos tienen su propio significado, de tal manera en estos momentos seguramente vamos a verlo. Él lo considera la enseñanza de la matemática no con una simple transmisión de conocimientos, sino crear las condiciones para que el estudiante construya esos conocimientos por sí mismo. Somos creadores de condiciones, interactuando con el medio o problema que le exige poner en juego el saber buscado. De ahí nacen las situaciones didácticas. Entonces, maestros, Guy Brousseau, su teoría se llama teoría de situaciones didácticas y lo está abarcando en este caso contrato didáctico. ¿Y qué es el contrato didáctico? Es como que nosotros en el salón tenemos nuestras normas de convivencia. El contrato didáctico es un conjunto de reglas que rigen las relaciones entre el docente, estudiante y el saber matemático. En una situación de enseñanza-aprendizaje, es decir, un sistema de hábitos, expectativas y obligaciones recíprocas que se establecen y evolucionan a lo largo de la interacción en el aula, maestros. Contrato didáctico. ¿Qué es una situación didáctica? En pocas palabras, situación didáctica, maestros, es lo que tiene la intención de hacer
el docente, lo que orienta al docente en el proceso de enseñanza de aprendizaje a nuestros estudiantes. Es decir, es una actividad de aprendizaje diseñada intencionalmente por el docente para que los estudiantes adquieran un conocimiento matemático específico. El docente tiene la intención clara de enseñar algo. En esta actividad interviene ¿quién? Los estudiantes, que son los protagonistas de resolver el problema, el saber que se tiene que buscar, el conocimiento matemático que se busca que el estudiante construya. El medio, ¿y el medio quién es? Son los problemas, son los materiales que se va a utilizar, las consignas. Es el escenario donde el estudiante interactúa y recibe retroalimentación de sus acciones. Docente, quien organiza la situación, propone el problema y gestiona el proceso, pero con una intervención muy particular. Situación didáctica es la intervención del docente. Y la situación adidáctica, ¿qué es? Es dejarle que trabaje el estudiante para encontrar la solución del problema que se le está encomendando. Es decir, el docente, en palabras configuradas, se retira por un momento para que el estudiante se enfrente al problema por sí mismo. O sea que usted va monitoreando lo que habla de monitoreo, ¿no? In situ. Evaluación formativa, que nosotros consideramos que el estudiante va trabajando en forma autónoma, de tal manera el docente va monitoreando. La esencia de teoría de situaciones didácticas, maestro, radica que el aprendizaje significativo de las matemáticas ocurre cuando los estudiantes se enfrentan a problemas reales. Mejor dicho, también considera, como Brousseau, que los problemas deben ser contextualizados. Entonces, maestros, en este caso nosotros debemos considerar de esta manera las situaciones didácticas, teoría de situaciones didácticas de Guy Brousseau. ¿Y usted alguna vez, maestros, en su recorrer de su trayectoria profesional, lo han visto estas fases? Fases que utiliza para el proceso de aprendizaje de matemática, de tal manera, ¿quiénes son? Primero es la acción, segunda la formulación, validación, institucionalización y evaluación. Pero a nivel de internacional solamente se utilizan los 4 primeros. Y Ministerio de Educación lo incluye la evaluación para poder considerarlo como una parte esencial para el aprendizaje de matemáticas. Entonces, maestros, ¿cuáles son fases para el aprendizaje del estudiante ciclo de una situación didáctica? Rousseau propone esos ciclos, pero para nosotros, maestros, tener una buena visión, en este caso, la situación didáctica es el problema que lo presenta el docente. Por ejemplo, en este caso se está proponiendo un problema de tal manera que docente está proponiendo, somos estudiantes de una institución educativa agropecuaria, tenemos una parcela agrícola, nos han encargado de diseñar un corral rectangular para animales, utilizando exactamente 100 metros de cerca que ya tenemos disponible. El objetivo es que el corral tenga la mayor área posible para que los animales tengan más espacio. ¿Cuáles deberían ser las dimensiones de ese corral para maximizar su área? Ese es el problema que lo presenta el docente a los estudiantes. La intención didáctica del docente, ¿qué es? Que los estudiantes descubran que la forma óptima es un cuadrado o muy cercano a él. La relacionen la longitud de la cerca
con el perímetro, la superficie con el área y que usen funciones cuadráticas para modelar y encontrar el valor máximo. La intención del docente: maximizar, pero a partir de funciones cuadráticas. Se le presenta al estudiante, nosotros estaríamos, maestro, dando los toques de las fases. La primera fase es fase de acción. En este caso voy a recrear solamente la primera fase la fase de acción, maestros. Seguramente les va a incomodar estar dando todas las fases, pero quisiera, maestros, en la fase de acción, ¿cuál es el rol del estudiante? Se enfrenta directamente al problema. Ellos van a empezar a leer, van a empezar a intentar resolver con los conocimientos que ya tienen, ensayando diferentes estrategias, manipular materiales, hacer pruebas, cometer errores, etcétera, etcétera. ¿Y rol del docente qué es? Presenta el problema de forma clara y atractiva, se mantiene al margen para permitir que el estudiante explore libremente. En este caso, por ejemplo, ya le presentaron el problema al estudiante. ¿Qué va a hacer el estudiante sobre este problema que es sobre correr del animal? Quieren maximizar. Los estudiantes, en forma individual o en equipo, comienzan a experimentar. Podrían dibujar un rectángulo, probar diferentes longitudes, largo y ancho, de tal manera que el semiperímetro sea 50 metros, porque todo el perímetro vale 100, entonces el semiperímetro sería 50. Entonces, en este caso, como la suma de los dos lados consecutivos es 50, ellos ya pueden comprobar, podrían empezar, por ejemplo, 40 por 10 por 40, 400 metros cuadrados, ¿no? Que 10 un lado y 40 el otro lado. O también pueden comprobar que 30 por 20 es 50 también la suma de esos dos números, 600. O pueden comprobar 25 por 25, 625. Ellos van probando, a ver. Pueden sentirse frustrados si no encuentran un patrón rápido. Claro, están en fase de acción. Están trabajando, experimentando en esta parte. Rol del docente. Presenta el problema y el material, por ejemplo, puede ser papel de cuadriculado, calculadora, materiales concretos. Se mantiene al margen para que los estudiantes exploren libremente sin dar pistas directas sobre la fórmula o camino a seguir. Observa sus estrategias iniciales. Esa es fase de acción. Entonces va explorando el estudiante, el docente ahí va abasteciendo de materiales, de otra cosa, de tal manera lo ve trabajar sus actividades ahí en la fase de acción. Fase de formulación. El estudiante que va a estar en fase de formulación, maestros, una vez que han encontrado alguna solución o estrategia, los estudiantes intentan describir lo que hicieron. Verbalizan, expresan sus ideas, sus procedimientos, resultados. Pueden usar el lenguaje común, dibujos e incluso símbolos matemáticos, dice, ¿no? Es el momento de poner las palabras lo que hicieron, lo que ellos intentaron experimentar. Rol del docente: anima a los estudiantes a comunicar sus ideas, discutir entre ellos, a compartir sus soluciones. Sobre el problema también nosotros podemos seguir hablando, maestros. Fase de formulación. Sobre el problema, aquí estamos detallando cuál es el rol del estudiante y el rol del docente. Siguiente fase, fase de validación. Los estudiantes discuten, comparan sus resultados, sus estrategias con lo de sus compañeros, intenta convencer a los demás de que su solución es correcta o revisan la suya si ven que no funciona. Es el momento de argumentar y justificar. ¿Cuál es el rol del docente? Facilita el debate, pide explicaciones, plantea preguntas para que los estudiantes reflexionen sobre la validez de sus ideas. El docente no da la respuesta correcta, sino ayuda a los estudiantes a encontrar por sí mismo a través de la confrontación de ideas. Entonces, maestros, miren, sencillamente estas teorías
que se han dedicado a la didáctica de la matemática ya lo utiliza, lo que sencillamente nos dice Currículum Nacional de Educación Básica. Lo están utilizando, mejor dicho, Currículum Básica de Educación Básica ha sido construido considerando estos estudios de didáctica de la matemática. Seguimos, maestros, fase de institucionalización, que muy bien el maestro Shanti nos recordaba. Rol del docente, rol del estudiante. Con la guía del docente, el estudiante formaliza el conocimiento que ha construido. Se le da un nombre al concepto matemático. Se establece la definiciones, las reglas, los símbolos. Es el momento de que el conocimiento adquirido se convierta en un saber. Rol del docente es fundamental en esta fase. El docente introduce el lenguaje matemático formal. Seguramente en ese transcurso han encontrado una ecuación cuadrática y de tal manera el docente ya introduce un lenguaje matemático de ecuación cuadrática o función cuadrática. Resume lo que aprendió, aclara conceptos y asegura que todos los estudiantes comprenden el nuevo saber y lo conecten con conocimientos previos que tenían. Sobre el problema, lo estoy desarrollando acá, de tal manera inclusive el maestro seguramente ya está viendo cómo graficar una función cuadrática, cómo encontrar sus vértices, ya consolida lo que se ha aprendido hasta ese momento. Y la fase de evaluación, maestros, se realiza una autoevaluación tanto del estudiante, coevaluación entre pares, como la instancia de aprendizaje. Aprendizaje y evaluación como proceso recursivo. Maestros, hemos visto dos teorías bien grandes. Uno de ellos es de Hans Freudenthal, que su objetivo principal diga que la matemática es una actividad humana y una social, educación matemática realista. Esta educación matemática realista tiene sus 6 principios. Ya lo dijimos, maestros, ahí están los principios, de tal manera ustedes tengan en consideración para las futuras conversaciones que usted puede tener con algún docente en algún lugar y refrescar nuestra mente, tener presente en nuestra mente sobre la didáctica. Guy Brousseau es el arquitecto de teoría de situaciones didácticas, que nos habla principalmente el aprendizaje de matemática debe partir a partir de resolución de problemas y dar condiciones para que los estudiantes construyan esos conocimientos por sí mismos. Nos habla de dos situaciones, situación didáctica y situación adidáctica. Y además, allí nos ha refrescado el contrato didáctico. Entonces, maestros, en este caso tenemos sus fases, que de tal manera ustedes deben considerarlo. Una de ellas es fase de acción, fase de formulación, fase de validación, institucionalización. Hasta allí considera, en este caso, Guy Brousseau, sus fases. Pero la fase de evaluación es considerado por el Ministerio de Educación seguramente por fines didácticos. Ahora tenemos Bruno de Amore. Pero antes de nada, maestros, ¿algún comentario hasta acá, maestros? Por favor. ¿Alguien me puede comentar algo, maestro, si algo no les quedó claro o un aporte más que se me ha ido sobre la bibliografía que se ha tratado de indagar? No sé si nos puede apoyar en esta parte, maestros. Maestros, por favor, no me abandonen. Maestro Luis, ¿me escucha? Luis Mejía. Sí, profesor Bruno, estamos escuchando y atentos a los ¿Algún comentario, aportes. maestro Luis?
Sí, a mí me parece muy interesante los aportes de Brousseau, así como de Freudenthal. Eh, la verdad es que no lo habíamos visto así a detalle como lo estabas viendo ahorita y creo que se relaciona bastante, pues por cierto, con nuestro trabajo, ¿no? Y eso es interesante en esto de la matemática realista, sobre todo que ahora también queremos acercar tanto la realidad a nuestra área para que no se vea solo como algo tan abstracto. Entonces, de ahí su importancia, ¿no? A mí me parece muy interesante, profesor, lo que está compartiendo el día de hoy. Muchas gracias, mi estimado Luis. ¿Alguien más, maestros, por favor? ¿Algún comentario, algún alcance, algo que se me ha ido, maestros? Quisiera que de estos dos personajes al menos hay que tratar de ver. Y también estaba en esa intención de Ibis Chevalier también presentarlo. Seguramente ustedes alguna vez han escuchado sobre su obra Eslabón Perdido. También es interesante. No sé si podemos ahí también un poquito refrescar. Es un tipo de diálogo que hay entre dos personajes que también ayuda. Y alguna vez habrán escuchado la teoría de transformaciones didácticas, ¿no? ¿Alguien más, maestro? Saber hasta ahí para poder proseguir. Profesor Bruno, Maestro Sile, le escuchamos. mire, yo creo que todas estas teorías necesita pues un estudio un poquito más ampliado, ¿no? Yo siempre le sugería, no sé si desde usted, desde la DRE, que se haga un convenio con una universidad para que se dé un diplomado, o digo un diplomado pues en didáctica de la matemática, o en todo caso una segunda especialidad en didáctica de la matemática. Porque esa es una manera de que nuestros profesores se van a capacitar, van a poder avanzar, van a poder encontrar otras informaciones que va a hacer que su práctica pedagógica cambie, ¿no? Yo pienso que ya tenemos que pensar también a ese nivel. La región, como dice la región Ancash, que tanto dinero tiene, que pueda pues invertir en todos los profesores de la región Ancash en una segunda especialidad sobre didáctica de la matemática. Hay instituciones privadas que ofrecen didáctica de la matemática, pero en primaria, más no se da en secundaria. A veces es sugerencia, a ver si vamos pues canalizando, ¿no? Gracias, Maestro maestro. Siller, cuánto hemos intentado el año pasado con una universidad de Arequipa. En el camino se quedó, usted sabe cuánto, usted sabe, también debe tener experiencia cada uno de ustedes. Si no hay voluntad, quedan encarpetados. El problema es eso. Cuánta voluntad tuvimos, yo me contacté de tal manera inclusive estaba ya para que dialoguen y nuestro directivo que estaba a esa fecha no le dieron esa, no se dio esa apertura. Inclusive con el mismo decano se hizo coordinaciones para que se reúnan, pero así no se dio. En esta oportunidad, maestros, nosotros quedamos el año pasado nuestra reunión, por ejemplo, para la parte disciplinar. Con la Universidad de Santiago Antonio de Mayolo se ha estado haciendo ese trámite. De tal manera, mañana a las 10 de la mañana se va a firmar el convenio para promover la parte del manejo disciplinar para nuestros docentes de Ancash. Un logro que vamos a hacer, maestro, pero el otro de didáctica se quedó en el vacío. Pero siempre vamos a estar intentando, yo me comuniqué en mes de marzo con la universidad, me dice, este año no estamos promoviendo didáctica de la matemática. Maestro, voy a seguir considerando, gracias por recordar y yo sé que es importante esta situación de tal manera nuestros maestros estén al tanto de esto y también ayuden ahí a progresar a nuestros estudiantes en cada uno de sus aulas. Gracias, maestro Siller. Así es, maestro, mañana se está firmando el convenio en acto público
en el Zoom de Facultad de Ciencias el convenio. Se ha convocado, ahí están el decano de Facultad de Ciencias, también que tiene tres escuelas, tiene matemática, tiene creo estadística, tiene sistemas, y nosotros estamos abocados por la disciplina de matemática. Acto público, seguramente por redes sociales, la DRE va a publicarlo de tal manera, es un logro, pero se ha demorado desde cuando, maestros. A veces la administración pública es bien fregado. Ahí siempre insistiendo, pero maestro, estamos ahí trabajando. Muchas gracias, más bien, por recordar, maestro Siller. ¿Alguna otra opinión, maestros? Bruno. Le escucho, maestro Víctor. Sí, profesor Bruno, colegas, también para la manera de información, ¿no? En el año 2015, el Ministerio de Educación sacó las rutas de aprendizaje. Y en ese documento, muy importante, tenemos todas estas orientaciones didácticas. Sería necesario utilizarlo de repente para poder nosotros también, porque esto se distribuyó a todos los docentes a nivel nacional. Y lo que usted, los temas que está tocando usted están en las rutas de aprendizaje, ¿no? Y muy importante, bien didáctico para poder socializar, ¿no? Con nuestros docentes. Entonces, por eso que sería importante, ¿no? Que volvamos a recuperar esas versiones que se sacó en el 2015, ¿no? Sobre las rutas de aprendizaje. Y tenemos en los archivos. Entonces, ahora lo que estamos haciendo, bueno, el tema con usted es refrescarnos, porque la verdad que lo habíamos leído, pero cuántos años han pasado y bueno, seguramente en algún momento del proceso de enseñanza-aprendizaje hemos tenido que tocar estos temas, ¿no? Pero quizás no a profundidad, pero tenemos ahí la fuente de donde podemos nosotros recuperar y incidir bastante en estos temas. Eso es profesor Bruno. Muchas gracias, maestro. Sí, les recordaba los inicios que es de ruta de aprendizaje. ¿Ah? Y maestros, es un material que muchos ya no lo tienen en físico, pero en el repositorio del ministerio y en forma libre se encuentra estos materiales. Todavía, maestros, no lo han desaparecido y es un referente, maestros. Yo me estoy referenciando también de ellos, no solamente de otra referencia teórica. Esta imagen que ven es de ruta de aprendizaje. Seguramente a alguien se le viene a la mente que lo ha visto. De tal manera, maestros, como quisiera, pues cada fase se le detalle con un problema como lo hemos estado haciendo. Ahí está. Seguramente si ustedes tienen esa predisposición de revisarlo, les voy a compartir ese PPT de tal manera ustedes tengan como un insumo más para para nuestro aprendizaje. Maestra Carolina, ¿nos escucha? Maestra Carolina, no está en la sala ya. Un aporte más, maestros. Ninguna. A ver, maestros, acá tenemos
Bruno de Amore. Es otro referente de la didáctica de la matemática, maestro. ¿Cómo está, maestro? ¿Se le extraña su ausencia en la sala de matemática, maestro? Ya, ya, en la tarde, maestro, ya. A las 3 de la tarde. Ya, ya, ya quedamos. Entonces, maestros, Bruno de Amore, ¿ya? ¿Y quién es Bruno de Amore, maestro? Seguramente algún momento lo han escuchado, es italiano, gran pensador y apasionado. ¿Cómo las personas aprenden matemática? Desde la juventud él se interesó por la matemática y la educación. Entonces se ha dedicado en su vida a investigar, escribir sobre cómo mejorar la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Bruno de Amore, mis estimados compañeros. Entonces, él tiene acá el enfoque en la didáctica, su trabajo se centra en didáctica de matemática, de cómo enseñar esta disciplina de manera efectiva. Aporte clave. Uno de sus mayores aportes es la idea de que el error matemático no es un fracaso. Bruno de Amore. El error el error en matemáticas no es un fracaso, sino es una oportunidad para aprender. Miren estos teóricos cómo han avanzado de tal manera, el Currículum Nacional de Educación Básica lo ha tomado. Propone que los docentes analizan los errores de los estudiantes para identificar sus dificultades y guiarlos mejor. Guiar mejor como lo conocemos en Currículum Nacional de Educación Básica, es la retroalimentación por descubrimiento o por reflexión. Relación entre matemática y la vida cotidiana que considera, destaca la importancia de conectar las matemáticas con las situaciones reales. Sugiere usar problemas cotidianos para que los estudiantes vean la utilidad de lo que aprenden. Contextualizar los problemas, dice. Formación docente, insiste, miren maestros, en la formación docente, ¿qué dice Bruno de Amore? Insiste que los profesores deben estar bien preparados, no solo en matemática, mejor dicho, bien preparados en la parte disciplinar, también bien preparados en las metodologías y estrategias que deben conocer. O sea que acá, por la formación de docente, él dice, la preparación debe estar en la parte disciplinar como para la parte metodológica. Entonces, maestros, es un referente y de tal manera tiene aportaciones como el resto que lo hemos visto. Legado, ha transformado de manera de enseñar las matemáticas, promoviendo un aprendizaje significativo y crítico. Su enfoque es humanista y práctico, sigue siendo relevante para crear aulas más inclusivas y efectivas. Inclusive cuando nosotros hablamos de inclusión, adecuar para el aprendizaje. Entonces, maestros, Bruno de Amore, y él, lo más principal dice, el error en matemática no es un fracaso, es una oportunidad para aprender. La relación de la matemática con la vida cotidiana, como también la formación docente debe ser preparado bien en la parte disciplinar como la parte metodológica. Bruno de Amore, maestros. Entonces, ¿cómo ayuda los aportes de Bruno de Amore a un profesor de matemática para orientar el aprendizaje de los estudiantes? Entonces, su aporte de él es una mirada profunda y humana sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Y cómo me ayuda?
te ayuda a ser más consciente en tu rol. Eres un facilitador. El docente considera un facilitador, una guía que ayuda a los estudiantes a construir sus propios entendimientos. Sus acciones y palabras tienen un impacto enorme en cómo los estudiantes perciben las matemáticas y asimismo como aprendices. Acciones y palabras. Maestro. Algún momento ustedes decían, maestro, Andrés nos dijo, la parte emotiva es lo más importante en el proceso de aprendizaje de matemática. Te enseña a leer a tus estudiantes. ¿Qué significa? Aprenderás a observar cómo tus estudiantes resuelven problemas, dónde se equivocan y qué razonamiento utilizan. Esto te permitirá adaptar tus enseñanzas a sus necesidades reales. Adaptar, adecuar. Cuando no logro que los chicos aprendan, hay que adecuar de acuerdo a las necesidades. Mira, desde dónde ya se hablaba para Currículo Nacional de Educación Básica. Promueve un ambiente de aula más abierto y menos temeroso. En este caso, al ver el error como una oportunidad, puedes crear un espacio donde los estudiantes se sientan más cómodos, explorando, haciendo preguntas y sí, equivocándose sin miedo al juicio. Esto fomenta una participación más activa y aprendizaje más profundo. Te anima a reflexionar sobre tu propia práctica. Te invita a preguntarte constantemente, ¿cómo están aprendiendo mis estudiantes? ¿Mis métodos son efectivos? ¿Qué mensaje estoy enviando a mis estudiantes? Esta reflexión continua es clave también para el crecimiento profesional. Siempre dice Currículum Nacional de Educación Básica, siempre uno también como docente hay que autoevaluarse sobre nuestra metodología, sobre nuestro trabajo pedagógico. Te da herramientas para ir más allá de la receta. En lugar de solo utilizar un libro de amor, te equipa con una mentalidad para entender por qué ciertas estrategias didácticas funcionan y otros no, permitiéndote tomar decisiones más informadas en tu enseñanza. Sencillamente, maestros, todavía nuestros docentes a veces están abocados en un solo libro, ¿no? Pero nosotros como docentes debemos tener esa apertura de, si no funciona esto en este equipo, en este grupo, mi metodología, mi forma de plasmar la enseñanza para que se logre el aprendizaje, podemos probar con otros métodos. Eso es, maestro, mira cómo Bruno de Amore, su referencia es el error que comete el estudiante es una oportunidad. De tal manera, el docente es un facilitador, guía que ayuda a los estudiantes a construir sus propios entendimientos. Entonces, maestros, Bruno de Amore, esa es su perspectiva. Tiene un bagaje cultural que nos ayuda para poder seguir promoviendo nuestras propias estrategias. Luego viene los esposos Van Gil. Maestros, ¿alguien me puede comentar de Van Gil? ¿Se acuerdan alguna referencia de él? Hay un momento cuando Shanti, no sé si está ahí, nos comentaba Van Gil para el proceso de aprendizaje de la geometría. Y también ruta de aprendizaje lo habla. Ahí está Van Gil. De tal manera, inclusive, Van Gil no trabajó con origami, pero el Ministerio de Educación promueve que hay que trabajar geometría con origami. Y es interesante, maestros, los esposos Van Gil son los pioneros de la didáctica de la geometría. Ellos han promovido cómo los estudiantes aprenden geometría. Los esposos Van Gil, ustedes saben, maestros, son holandeses.
Ya en los años 50 también, mira, se centra en cómo los estudiantes progresan en su comprensión geométrica a través de niveles de razonamiento. Niveles de razonamiento. Es decir, dedicaron a investigar cómo los estudiantes aprenden geometría. Es uno de los referentes más grandes para el aprendizaje de geometría. Ambos eran maestros y observaron las dificultades de sus estudiantes cuando ellos trabajaban construir conocimientos de geometría. Estas observaciones le llevó pues a la teoría sobre los niveles de pensamiento geométrico y modelos para la enseñanza de la geometría. Entonces, hay dos gran aportes en teoría de Van Gil, compañeros. ¿Quiénes son? Niveles de pensamiento geométrico como modelo para la enseñanza geométrica. Inclusive acá en la imagen al costado derecho, parte inferior, están viendo niveles de Van Gil. Nivel 0, nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. Entonces, maestros, Van Gil. Ahí está. Aportes de Van Gil para el aprendizaje de geometría. Teoría de los niveles de pensamiento geométrico identificaron que el aprendizaje de la geometría no depende solamente de edad, sino de experiencias educativas. Mejor dicho, ellos nos dicen, si tú vas a hacer geometría, si tú vas a hacer geometría, si tú vas a aprender geometría, si vas a descubrir la geometría, vas pasando los niveles. Si no vas a geometría, por más que tenga 15 años, no lo vas a pasar esos niveles. Tu nivel puede estar en nivel 0. Enfoque jerárquico y secuencial. Propusieron que los estudiantes deben dominar un nivel antes de avanzar al siguiente. Y también nos dice la importancia del lenguaje y visualización. Destacaron el rol del lenguaje geométrico y la manipulación de figuras para construir el significado. Entonces, maestro, lo que les decía, ahí sencillamente tenemos estudios sobre los niveles de Van Gil, cómo van progresando el aprendizaje de los estudiantes en geometría, pero va una jerarquización. ¿Cómo se aprende, cómo se adquiere esos niveles de Van Gil? Sencillamente el nivel de pensamiento en geometría se va dando de acuerdo a las actividades que va realizando con la geometría. Y las fases o los procesos para el aprendizaje de la geometría, colegas, ahí está interrogación, orientación dirigida, explicitación, orientación libre e integración. Esto sí lo ha tomado tal como es de Van Gil, el Ministerio de Educación. ¿Y esto dónde está? En rutas de aprendizaje, maestros. Entonces, maestros, acá tenemos niveles de aprendizaje de geometría. Uno de ellos es el nivel de visualización, el otro es nivel de análisis, el otro es deducción informal, deducción formal y el de rigor o metamatemático. ¿Y en qué consiste cada uno de ellos? Nivel de visualización o reconocimiento. Nivel de visualización o reconocimiento. ¿Qué es lo que pasa con este nivel? Nivel 0. Los estudiantes reconocen las figuras geométricas por su apariencia global, sin analizar sus propiedades. La perciben, la perciben como un todo. Por ejemplo, identifican un cuadrado por su aspecto visual general y no tener y, y no por tener cuatro lados iguales. O sea que aspectos generales, no por tener cuatro lados iguales, cuatro ángulos rectos, sino en aspecto general. Pueden nombrar y comparar figuras, pero no definir formalmente. Ejemplo, un estudiante puede distinguir un triángulo de un círculo, pero no puede explicar por qué es un triángulo. Ese es el nivel de visualización. Lo puede reconocer,
pero no lo puede explicar. Nivel de análisis. Los estudiantes empiezan a analizar las propiedades de las figuras geométricas en forma aislada, o sea que todavía no hay una integración. Pueden identificar y describir las propiedades de las figuras, lados, ángulos, simetría, etcétera, pero no establecen relaciones lógicas entre ellas. Realizan descripciones de figuras y pueden reconocer clases de figuras basados en estas propiedades. Un ejemplo, un estudiante puede decir que un cuadrado tiene 4 lados iguales y 4 ángulos rectos, pero no deduce que un cuadrado es también un rectángulo. Todavía no está en ese, todavía no puede realizar esa intuición, esa afirmación de análisis. Viene el nivel 3, 2 digo, deducción informal. ¿Y qué es eso? Los estudiantes comienzan a establecer relaciones entre las propiedades de las figuras y entre diferentes figuras. Pueden formular definiciones simples y comprender las inclusiones de clases. Por ejemplo, que un cuadrado es un tipo especial de un rectángulo. Ya pueden, ese informarla, pueden seguir argumentos sencillos, pero no pueden construir demostraciones formales. Todavía no lo pueden, pero pueden ellos dar su punto de vista sin demostraciones. Un ejemplo, un estudiante comprende que si un cuadrilátero tiene 4 ángulos rectos, es un rectángulo. Un cuadrilátero que tiene 4 ángulos rectos es un rectángulo. Y que si además tiene 4 lados iguales, es un cuadrado. Por lo tanto, un cuadrado es un rectángulo. Ya, mira, en este deducción informal. Y la deducción formal, maestros, ya es cuando él hace demostraciones. Por ejemplo, yo, ¿cómo puedo demostrar que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados? Cuando ya hace demostraciones es deducción formal. Los estudiantes pueden construir demostraciones geométricas formales y comprenden la necesidad de deducción lógica. Entienden el papel de los axiomas, teoremas, definiciones. Pueden trabajar con sistemas axiomáticos y demostrar proposiciones. Y este es el nivel en el que se trabaja en la geometría euclidiana formal, ¿no? Un estudiante puede demostrar, por ejemplo, teorema de Pitágoras o cualquier otro teorema geométrico utilizando una secuencia lógica de proposiciones. Puedo demostrar cómo sale la suma de los ángulos internos de un eh, hexágono. Yo sé que eso sería deducción formal. El último, el de rigor o de metamatemático, ese es para los matemáticos propiamente dichos. En este caso ya de rigor va más allá de lo que nosotros conocemos, inclusive seguramente nosotros mismos podemos tener ya deficiencias en realizar este tipo de manejo de este pensamiento rigor. Los estudiantes comprenden diferentes sistemas axiomáticos y pueden comparar geometrías no euclidianas. Miren, de rigor, ¿no? Puede trabajar con el razonamiento abstracto sobre objetos matemáticos en sí mismo sin la necesidad de visualización. Este nivel es propio de los matemáticos profesionales maestros. Entonces, maestros, acabamos de hablar de dos personajes muy importantes. Bruno de Amore, que él dice, error en matemáticas es una oportunidad para aprender. Que la matemática debe estar relacionada con problemas contextualizados, que el docente debe tener una preparación en matemáticas como en las metodologías. Entonces, maestros, y caso de esposo de Van Gil, él se ha preocupado en dos cosas: en niveles de pensamiento y el modelo para la enseñanza de geometría. Los niveles son 5 niveles, de tal manera nivel 0, nivel 1, 2, 3, 4. Ahí están los niveles. ¿Y qué más? Las fases o las
o las partes o las etapas que debe realizarse las actividades. Y estas actividades están acá, maestros. Proceso de las actividades en el aprendizaje de geometría o llamado fases. Fase de información o interrogación, fase de orientación dirigida, fase de explicitación, fase de orientación libre, fase de integración. ¿En qué consiste fase de interrogación? El docente introduce nuevo tema, presentando materiales y problemas que permiten a los estudiantes explorar libremente. Casi similar a Guy Brousseau, ¿no? Se utiliza ejemplos y se facilita la interacción y el diálogo. Fase de orientación dirigida. El docente propone tareas específicas que guían a los estudiantes a descubrir las propiedades y relaciones de objetos geométricos. Se utilizan materiales concretos, preguntas dirigidas y discusiones grupales. Explicitación. Los estudiantes expresan verbalmente sus descubrimientos y formulaciones sobre las propiedades y relaciones geométricas. El docente ayuda a los estudiantes a usar el lenguaje preciso y a compartir sus ideas. Fase de orientación libre. Los estudiantes resuelven problemas más complejos y desafiantes utilizando propiedades y relaciones que han descubierto. Fase de integración. En esta fase de integración, maestros, ¿qué es lo que hace el maestro? El docente ayuda a los estudiantes a hacer un resumen y sintetizar los conocimientos adquiridos, conectando las ideas y construyendo una comprensión más formal y estructurada del concepto. Prácticamente casi tiene la misma tendencia de Guy Brousseau. Entonces, maestros, para realizar una actividad según Van Gil, ahí tenemos 5 fases o procesos de aprendizaje. Que usted, como docente, puede adecuarlo, está en sus manos. Rol del estudiante en la teoría de Van Gil. También considera que el estudiante es activo y constructor de su propio conocimiento. Explorador e investigador. Comunicador, debe verbalizar sus ideas, argumentar sus razonamientos y participar en las discusiones. Reflexionar. Reflexivo, desarrollar la metacognición. O sea que autoevaluarse del proceso que se ha realizado. Rol del docente en Van Gil Maestros es facilitador guía. Observador y diagnóstico. Esto quisiera leer observador diagnóstico. Debe observar cuidadosamente a los estudiantes para identificar en qué nivel del pensamiento se encuentran y adaptar las actividades a sus necesidades. También mira, considera cómo si el aprendizaje no es tan adecuado de acuerdo a sus saberes previos, también hay que adecuar esas actividades. Crear entornos ricos, proporciona materiales concretos, problemas desafiantes y oportunidades para la interacción y el debate. Mediador del lenguaje ayuda a los estudiantes a pasar del lenguaje informal al lenguaje matemático formal. Paciente y flexible. Comprende que el proceso a través de los niveles lleva tiempo y que los estudiantes pueden avanzar en distintos ritmos. O sea que el ritmo de aprendizaje también está considerando. Entonces, maestros, tenemos ahí que acabamos de refrescar Van Gil, esposos Van Gil, sus niveles de razonamiento geométrico, como también procesos de actividades o fases. Juan Díaz Godino, seguramente han escuchado que el enfoque ontosemiótico. Juan Godino es pionero también de didáctica de la matemática, es español, que siempre está en investigación y él sigue vivo, de tal manera sigue también ayudando la investigación sobre fundamentos teóricos metodológicos en la didáctica matemática. Asimismo, sigue impartiendo los cursos en las universidades en posgrado. Su meta de Juan Godino Maestros es que siempre ha sido hacer que la enseñanza de la matemática sea más efectivo
y comprensible para todos. Enfoque ontosemiótico del conocimiento matemático, es EOS, ¿no? ¿Qué significa ontosemiótico, maestro? Onto, lo que existe, se refiere a la naturaleza de los objetos matemáticos. Los objetos matemáticos no son solo definiciones o fórmulas. Ejemplo, un triángulo no es solo un dibujo, es una idea que incluye sus propiedades, cómo se dibuja, cómo se nombra, cómo se usan en problemas. Miren la existencia, no solamente como definiciones o fórmulas, sino tiene distintos significados. Existen varias formas, o sea que tiene facetas. El lenguaje, palabras como ángulos, símbolos, el triangulito, los gráficos, procedimientos, cómo se calcula su área, cómo se construye, conceptos, definición, propiedades, argumentos. ¿Por qué la suma de sus ángulos de 180 grados? Mira, existen varias formas de expresar, varias formas de facetas del ontosemiótico. Onto. Y semiótico significa los significados, el estudio de signos y los significados. Los significados matemáticos se crean mediante prácticas, acciones. Si los estudiantes miden ángulos de triángulos dibujados, están creando el significado de suma de ángulos internos. Un mismo objeto puede tener significados distintos, nos dice. Por ejemplo, acá, la fracción 3/4 puede ser parte de una pizza, división de 3 entre 4, o la razón de 3 de cada 4. Entonces, también el significado depende de qué situación se trata. Si el docente y los estudiantes no comparten el mismo significado, dice, surgen las confusiones. Cuando se dice surgen las confusiones en enfoque ontosemiótico, cuando el docente y los estudiantes no comparten el mismo significado que se están haciendo. 3/4, por ejemplo, para el docente puede ser un pedazo de pizza, pero para el estudiante la razón de 3 mujeres por cada 4 varones, puede decir, ¿no? Son distintos. Entonces, maestros, seguimos lo ontosemiótico. En este caso, el rol del estudiante, según Godino, constructor activo de su propio aprendizaje. Constructor de significado, participación activa para resolver situaciones problemáticas, variedad de experiencias, comprender el porqué de las cosas, aparte de cómo hacer las cosas. Rol del docente, según Godino, para el proceso de enseñanza-aprendizaje de matemática y enseñanza. Diseñador de situaciones didácticas, que esas situaciones deben ser significativos para el estudiante. Gestor de interacciones, el trabajo en equipo o trabajo en pares. Invita a que los estudiantes reflexionen, escuchen activamente las ideas de sus compañeros y guiar las discusiones. Análisis de los significados de estudiantes. Mediador entre conocimiento matemático y el estudiante. Promotor de la reflexión, identificar los conflictos semióticos, lo que hablamos, conflictos semióticos, maestros. ¿Cuándo se da conflictos semióticos? Cuando entre docente y estudiante no están utilizando el mismo lenguaje. Maestros, no sé si les escucho. Por favor, acá se me pasó conflictos semióticos. Cuando los estudiantes interpretan un concepto de forma distinta al profesor o entre ellos, no es un error, es un conflicto de significados. Si un estudiante dice, un cuadrado no es un rectángulo, está usando una definición distinta. Enfoque ontosemiótico te enseña a detectar estos conflictos y usarlos para aprendizaje, para profundizar el aprendizaje. Configuraciones didácticas. La actividad matemática como tarea, problema, explicación, forma una red de ¿qué?
personas, que son los profesores, estudiantes, objetos, conceptos y procedimientos, lenguaje, palabras, símbolos, gráficos, reglas, normas de aula, propiedades, matemáticas. Como docente, diseñas estas redes para guiar la construcción de significados. Entonces, maestros, el enfoque ontosemiótico, ¿quién nos da? Que son los objetos, nos dice qué son los objetos matemáticos, los conceptos, procedimientos, propiedades y cómo se va construyendo. Cómo se representan esos objetos, cómo esos objetos y sus representaciones adquieren significados para las personas que aprenden o enseñan. Entonces, maestros, hasta ahí hemos tratado de Fan Godino y de los esposos Van Gil. Y por último tenemos, maestro, el doctor Uldarico Malaspina Jurado, pionero de didáctica matemática en el Perú. Con esto terminamos, maestros, por favor. Malaspina es un reconocido matemático peruano, maestros. Se ha dedicado bastante a la didáctica matemática, pero veo por lo que la literatura me indica, ha tomado los enfoques que se ha estudiado anteriormente. Mira, su trabajo se enfoca de cómo hacer que las matemáticas sean más accesibles, significativos y sobre todo comprensibles para los estudiantes. Entonces, esa referencia, maestro, su aporte clave para la enseñanza, aprendizaje en matemática, él induce a que la forma de pensar, razonar y resolver problemas que sea un matemáticas que sea significativo, desarrollo del pensamiento matemático debe ser a través de razonamiento lógico, analizar información, resolución creativa de problemas, la argumentación. Resolución de problemas como eje central, corazón de la matemática, dice. Matemática afectiva. ¿Qué significa? Lo que nos decía uno de los compañeros, las emociones son los primeros para el aprendizaje. Y eso significa que el docente debe llegar con una emoción positiva para que pueda contagiar a nuestros estudiantes. Maestros, eh, nos hemos pasado del tiempo, pero disculpen, era terminar esta situación. A ver, maestro Santiago, ¿está todavía ahí? ¿Ya terminó su reunión? A ver, ¿quién puede comentar, maestros? Esto queríamos dar un Sí, panorama de ya tal. terminó la reunión, maestro. Sí, maestro, estaba viendo sobre esposos Van Gil, sobre niveles de pensamiento, de geometría, como también las fases o procesos de actividades también. Y a la vez hemos visto también un referente de de la matemática, didáctica de matemática en el Perú, que es Malaspina. Malaspina es un Uldarico Malaspina Jurado es un docente de la Pontificia Universidad Católica que aún sigue con su trabajo. Maestro, seguramente últimamente alguien ha visto sus conferencias que hace. De tal manera, también es un referente peruano. Maestros, por favor, Shanti, a ver, algún comentario para terminar o alguien más ahí, por favor, de tal manera esta información, ojalá que les sirva, que les abra un poquito de chip, maestros, para que también profundicen ustedes su saber matemático en cuanto a la didáctica. Interesante, maestro, lo que usted nos está planteando, ¿no? Son teóricos, referentes que han construido pues nuestro currículum en el Perú y seguramente en toda Latinoamérica. Ulderigo, por ejemplo, es un peruano que no le damos mucha importancia en el Perú, pero da conferencias internacionales, ¿no? Donde que él plantea pues que la creación del problema es un punto clave, ¿no? En el aprendizaje de las matemáticas y pone también él pues pone fases, etapas, ¿no? Para la creación de un problema. También han estado viendo que se habla de Godino. Godino habla de la realización desde un nivel cero, ¿no? Desde cómo un 4 más X es igual a 8. Comienza a trabajar
Godino. Y es importantísimo, ¿no? Saber en qué nivel de la alfabetización estamos en educación secundaria, hasta dónde deben lograr. Ahora los esposos Van Gil también, pues, una propuesta bien ambiciosa, donde que ellos proponen fases, niveles, ¿no? Que el currículum lo ha tomado y lo podemos visualizar con mayor fuerza en las rutas de aprendizaje que nos proporcionó el 2015 el Ministerio. Y bueno, es bastante para nuestro crecimiento profesional. Yo creo que deberíamos seguir revisando, deberíamos seguir investigando, ya que no hay, pues, ¿qué le digo? Una entidad superior que nos brinde esto, ni CIFOS ni Educa lo abordan a detalle, ¿no? Estos teóricos, simplemente algunos pasajes lo toman como referencia bibliográfica, ¿no? Bueno, es lo que le puedo comentar, estimado maestro Bruno. Gracias, maestro Shanti, gracias por tu aporte. ¿Alguien más, maestros? Interesante, maestro. De tal manera, maestros, también está en nuestras manos, pues, culturizarnos un poquito más. Yo sé que la gran mayoría lo hemos leído, pero también es tiempo también un poquito sentarnos, revisar la biología. Estos son tips, ¿no? Por ejemplo, caso de Malaspina, usted dice cómo construir los problemas contextualizados. Es todo un libro que él nos habla de tal manera también, como les decía hace ratos, sobre el libro Eslabón Perdido, ¿no? Eslabón Perdido también es una de Ibis Chavaler, que también es un referente que también nos guía para poder interactuar con nuestros estudiantes en las aulas. Y agradecerles a cada uno de ustedes, pero antes de nada quisiera que, a ver, maestro Einer, nos puede comentar algo para finalizar, porque también necesitamos siempre estar en contacto con nuestras bibliografías que nos orienten también en el área de matemática, ¿no? Maestro Einer, ¿me escucha? ¿O ya no está Einer? Maestra Carolina, maestra Carolina, lo estoy llamando Olger. Le escuchamos, Olger. Tampoco no Maestro tiene Bruno, audio. maestro Bruno, ¿me escucha? Sí, ahora sí. Sí, maestro Bruno, como ya, como se llama, pues, le habíamos mencionado, eh, en el pretest que usted en el cuestionario nos mandó. Es importante retomar el estudio, de ya que saben las rutas de aprendizaje de Van Hale, ¿no? Nos, donde se propone, ¿cómo se llama? En cuanto a la matemática, en cuanto a la didáctica, estos procesos, ¿no? Para poder desarrollar lo que se llama el pensamiento geométrico, ¿no? Entonces es importante retomar, pero también, también los otros dos teóricos que, bueno, pues uno de ellos es peruano, y es importante en ese sentido también que de qué manera ahora plasmarlo en la sesión de aprendizaje, ¿no? Seguramente va a ser un segundo reto, ¿no? Y tenemos y de qué manera se inserta mediante las estrategias en ese sentido o mediante lo que se llama en las sesiones de aprendizaje de nuestros docentes, ¿no? Seguramente vamos a tener una experiencia y seguramente vamos Maestro Einer, ¿me escucha? sí, 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 ¿me ahí un escucha? poquito. Sí, Hola, un hola. poquito se ha cortado. Ah, ya, seguramente la conectividad. Entonces, maestro Bruno, si está interesante, entonces es una retroalimentación de que estamos teniendo en ese sentido, pues, dos teóricos, ¿no? Gracias. Muchas gracias, maestro Einer. Maestros, a las 3 de la tarde nos encontramos por el segundo evento. Por favor, dispongan un poquito de su tiempo, midan su tiempo, por favor, maestro, de tal manera, pues, que todo el equipo estemos un poquito, refrescando la mente, ¿no?
No son cosas novedosas, ¿no? Pero al menos refrescar las cosas virtualmente para poder ya tener un poquito de referencia. Muchísimas gracias, maestros. Agradecer por su predisposición y de tal manera el 3 de la tarde estamos también en contacto, ¿ya? Gracias. Gracias, maestro. Gracias. Gracias a cada uno de ustedes. Gracias, hasta luego. Gracias, maestros. Ya, gracias con todos. Hasta pronto. Gracias, Maestro maestro. Bruno, Gracias. saludos a todos, hasta luego.